Hola. Bueno, hoy vamos a presentar el siguiente participante. Es Ernesto Barreto, maestrando en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense y licenciado en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Humanidades de la UDELAR. Es docente e investigador en Historia del Arte del Departamento de Historia Mundial de la misma facultad. Integra el taller de investigación, conservación y restauración del MHR. Y su tema planteado es 5 imágenes del pasado sobre Montevideo y sus habitantes. Gracias. Bueno, ¿tengo que usar micrófono o se oye? No, usa micrófono. Usa micrófono. Más cómodo, así sí, se escucha mejor. Bueno, muchas gracias por la invitación de esta iniciativa que fue muy linda sobre los inicios de nuestra ciudad. Pido disculpas por no haber podido estar y poder estar en las otras presentaciones. Bueno, pedí para salir del trabajo, que por suerte es cerquita de acá. Cuando Ana me invitó a participar en esta iniciativa, pensamos que abordar la iconografía de Montevideo era interesante. Si uno revisa los archivos de los museos, de las bibliotecas, el volumen de imágenes que hay sobre la ciudad es verdaderamente llamativo. Y curiosamente tenemos en el siglo XIX muchísima más información en imágenes sobre la ciudad en sí misma, como el entramado urbano, los edificios, las plazas, los espacios públicos, que sobre los interiores domésticos. Y eso es realmente llamativo, porque parecería señalar, en cierta forma, una vocación de los montevideanos por exhibirse, por mostrar su ciudad y sus progresos a lo largo del tiempo. Y en ese sentido podemos entender que muchas de estas imágenes tienen un claro sentido propagandístico, ¿verdad? Es decir, su intención en buena medida era mostrar los progresos de la ciudad, era mostrar al viajero, mostrar al inmigrante, pero también a los diplomáticos, inclusive muchas de estas imágenes eran enviadas a Europa para su reproducción, los progresos de la ciudad en el sentido de convertirse en una gran capital, ¿no? Eso creo que es un fenómeno bien interesante de la iconografía de Montevideo, lo cual no quiere decir que no se prestara atención igualmente a actividades cotidianas y productivas que se desarrollaban en la ciudad. Y es interesante también pensar que este conjunto de imágenes que hoy nos acompañan y forman parte, digamos, de este patrimonio, pueden ser abordadas también desde su producción. Es decir, preguntarnos por qué, ya desde la década de 1830, en Montevideo comienza a haber cierta fiebre o cierto interés, a veces un tanto desmesurado, por la imagen y por la producción de estampas y de láminas. Y por otro lado, bueno, ver de qué forma pueden ser abordadas o han sido abordadas estas imágenes tradicionalmente y cómo lo son hoy. Es interesante pensar que durante el siglo XVIII la iconografía que hay sobre la ciudad, sobre Uruguay, viene hecha de la mano de los expedicionarios europeos, ¿verdad? Son Malespina, o algunos viajeros que dejan relatos en imágenes de la banda oriental y de la ciudad de Montevideo. Pero va a ser justamente después de la constitución del Estado oriental que empieza realmente esa producción de imágenes a nivel local. Es decir, se establecen los primeros talleres de los litógrafos, comienza a haber una producción en plazas cada vez más cuantiosa, y estos técnicos comienzan también a introducir en sus establecimientos nuevas tecnologías, ¿verdad? Tratan de ir avanzando en la idea de generar imágenes de mejor calidad que permitan imprimir mejor los detalles e incorporan también el color. Estas estampas parten muchas veces de la mano de dibujantes europeos de paso. Todos conocemos las imágenes de Rastrel, de Darentó, de Fouquet, que venían en el marco de las expediciones militares o de las expediciones comerciales o diplomáticas.
Sin embargo, rápidamente los artesanos y los dibujantes establecidos en plaza comienzan a producir ellos imágenes que vendían esos establecimientos. Es decir, lo interesante de esto es ver cómo hay un público interesado en la imagen y que la busca y la adquiere. Eso es un fenómeno que se da en conjunto para todo el Río de la Plata. Y en ese sentido muestra el interés de esos habitantes de la ciudad por verse, ¿verdad? Por conocerse a sí mismos, por reconocerse, por decir, de imágenes y de actividades y de escenarios humanos. Un fenómeno muy llamativo, por ejemplo, que se produce en el siglo XIX es la publicación de planos con vistas, ¿verdad? Es el plano de la ciudad donde están indicados los principales edificios, las principales delegaciones diplomáticas, los templos, pero aparecen rodeados de pequeñas viñetas que muestran los principales edificios o espacios de la ciudad. La Plaza Constitución, las cámaras, que es este edificio en el que estamos, la Catedral, el Teatro Solís, la Aduana Nueva, los muelles. Pero luego, paralelamente, estas pequeñas vistas eran impresas en tamaño más grande para la venta a los particulares. Es decir, se busca magnificar esa mirada de la ciudad y mostrarla. Podemos ver la primera. Estas vistas, que resultan siempre muy interesantes, no siempre fueron impresas para su difusión. En este caso, Juan Manuel Benes Irigoyen va a producir un conjunto de vistas que van a ser todas tomadas desde el mirador de Juan María Pérez, un edificio que le había construido para hotel y que le fue expropiado de la Guerra Grande para establecer uno de los hospitales de las legiones extranjeras. Bueno, desde el mirador de ese edificio es que Benes Irigoyen toma una serie de acuarelas que hoy en día constituyen un testimonio invaluable para acercarnos al aspecto que presentaba la ciudad en ese momento. En esta vista podemos ver la ciudad hacia el sur, la costa sur, con la catedral al fondo, el cabildo todavía a medio construir, y abajo, a la izquierda, pueden ver los cimientos del Teatro Solís. Esos serían los elementos más destacados de esta imagen. Sin embargo, también, si miramos más en detalle, aparecen una serie de instancias de la vida cotidiana que son bien interesantes. Por ejemplo, cerca del Teatro Solís hay un aserradero donde dos operarios están cortando un tronco. No sé si ustedes lo logran ver por allí, perdido. Pero es interesante porque nos acerca inclusive a las técnicas de producción que se usaban en la época. Es decir, una técnica en la cual hasta había una división del trabajo. Tú tenés al capataz colocado arriba, mientras que en la parte de abajo está el operario, que es el que le caía arriba todo el polvo de la madera, y es un aserrado a mano. Entonces eso te habla inclusive de las técnicas, te habla inclusive de la dinámica laboral del periodo, ¿verdad? En ese sentido constituyen fuentes bien interesantes para el estudio, y es algo que la historia ha comenzado a mirar con otros ojos. Tradicionalmente, en los libros de historia, la imagen aparecía como ilustración, te aproximaba a una época, te aproximaba a un contexto. Hoy en día, la imagen es vista más críticamente, es vista desde una perspectiva más ideologizada, si se quiere, es lo que se quiere mostrar, que es lo que se nos está enseñando a través de la imagen, y las últimas derivaciones con Moxey y demás que buscan plantearnos, bueno, cómo impacta esa imagen en el público. Y aquí podemos plantearnos cómo impacta esta imagen en los espectadores. En el caso de estas acuarelas, debemos preguntar, bueno, ¿quién tenía acceso a este tipo de imágenes? Que en general quedaban consignadas en álbumes o en carpetas de uso privado, es decir, solo los amigos, los familiares, quizás los asistentes a un salón podían verlas. No sucede lo mismo con las estampas que se imprimen, ¿verdad? Estampas para difusión y se venden en los locales comerciales. ¿Podemos ver la segunda? Y así tenemos un ejemplo, el molino americano, que es una de esas pequeñas vistas que acompaña uno de los planos, creo que es de 1862, publicado por la litografía de Wieland, un litógrafo alemán que se establece en Montevideo después de la Guerra Grande. Y así lo que nos muestra Wieland no solo es una actividad productiva, nos está mostrando la modernidad, la llegada de la máquina a vapor, una incipiente y tímida industrialización, y el hecho que la misma población encuentra en esa modernidad un interés
¿verdad?, para visitar este tipo de edificios. Es decir, Montevideo busca posicionarse como una gran capital. Y de hecho los viajeros de la época lo testimonian de esa manera, ¿verdad? Cuando el doctor Christison visita Montevideo en la década de 1860, él señala los progresos de Montevideo y marca un contraste con una vida primitiva que él encuentra en las afueras de la ciudad y en la campaña, ¿verdad? Esa oposición entre el territorio civilizado y urbanizado con un campo todavía rezagado en eso que llamaban en el siglo XIX la civilización. Entonces, estas imágenes de la modernidad creo que interesaban bastante al público y por eso se vendían. De hecho, en la prensa aparecen repetidas veces anuncios que facilitan este tipo de estampas. Y lo interesante es que han incorporado además el color, no el color manual, ¿verdad? Originalmente los primeros establecimientos litográficos contaban con varios operarios que pintaban las imágenes con acuarelas, y eso hace que una misma imagen pueda tener colores diferentes en muchos detalles. Ahora con la cromonitografía se logra serializar mucho más la imagen y se logra producir estampas homogéneas para el consumo. Siempre se ha hablado a veces del rezago que ha tenido el bando oriental y el Uruguay en cuanto a cuestiones artísticas, ¿verdad? Una fundación de tipo militar, el estar un tanto aislada de los grandes centros del arte, no solo europeo, sino también latinoamericano, y que eso nos llevaba a cierta pobreza en la imagen. Creo que esto debe ser matizado inclusive para el periodo de la colonia. Algunos testamentos coloniales que se han conservado detallan en los inventarios de lo que había en las salas de una casa privada, pudiente, y hay bastantes más imágenes y estampas las que podríamos imaginar de acuerdo a los relatos que circularon después. Es interesante pensar también en los espacios de sociabilidad de estas imágenes se podían ver y comercializar, ¿verdad? Las librerías, las imprentas, los salones del patriciado eran los espacios de esa visibilización común y el comentario sobre la imagen y la creación también de la cultura visual y la educación artística en el sentido de las artes europeas. Aquí tenemos otra acuarela. Montevideo también tuvo su espacio para una mirada romántica, ¿verdad? Dos elementos creo que influyen muchísimo en el desarrollo del romanticismo visual en el Río de la Plata. Siempre se ha hablado mucho del romanticismo literario, de Echevarría, ¿verdad? Y de las obras literarias, los autores que venían de Europa, las lecturas de Larra y demás autores del romanticismo que circulaban constantemente en Montevideo y que también forman un contrapunto o un complemento de la iconografía. Y el otro elemento que influye, ¿verdad?, va a ser no solo el vestuario, toda esa perspectiva marítima de Montevideo, esa atracción del romanticismo por la naturaleza, por los efectos de luces, de sombra, las nubes, los paisajes exóticos, que para los europeos evidentemente estos también lo eran, y los miradores como espacio privilegiado, ¿verdad?, de sociabilidad de la época. Hoy en día lo vemos bastante oculto por los edificios de gran altura, pero allí se desarrolla toda una vida social y una vida artística también. Tenemos varias descripciones tomadas de los miradores de Montevideo que muestran el valor que tiene. Y todos los artistas europeos que transitan por nuestra ciudad van a sentirse cautivados justamente por esos amplios horizontes, las perspectivas marítimas, ¿verdad? Como Carlo Corsetti, un italiano que se especializó justamente en las vistas de la bahía, del puerto, en los asuntos marítimos y sobre todo en los asuntos costeros. Nos ha dejado acuarelas, como en este caso, nos ha dejado óleos, pero también muchas de las obras que hizo fueron distribuidas y difundidas a través de estampas y a través de imágenes impresas. Y aquí vemos otra parte de esa educación del público, en esa atracción del romanticismo por los efectos lumínicos, ¿verdad?, del mar, del agua y del cielo. No es casual que con todo ese marco de difusión, por ejemplo, cuando Blanes y De Martino pintan la catástrofe del vapor América, el incendio de ese barco en el Río de la Plata crean todo un efecto de fuego, tormentas que se reflejan en el agua, en las nubes, ¿verdad? Hay todo un estudio de la cromática y un estudio ya a nivel formal de la producción artística en cuanto a captar determinados elementos de los acontecimientos y del paisaje y del espacio para proyectarlos y generar efectos anímicos en el espectador.
Pero luego incluye también otro elemento que es la fotografía, ¿verdad? Una fotografía que en el siglo XIX todavía va a ser vista como una documentación fidedigna. En este sentido es bien interesante, por ejemplo, lo que plantea la investigadora argentina Marta Penos en su libro Imaginar, Saber, Dominar, donde plantea el peso que tiene la imagen en su estudio para la Argentina en cuanto al conocimiento de los espacios geográficos, de las condiciones de esos espacios, inclusive los intereses que pueden tener para las potencias. Por ejemplo, en estas imágenes que veíamos, cuando tú ves infraestructuras portuarias, el tamaño de los muelles, de las grúas que había, es evidentemente una información visual que era recogida por los comerciantes y por diplomáticos interesados en tener contactos con sus territorios, ¿verdad? Muchas veces estas imágenes se difundían en Europa a través de álbumes o libros, donde también hay descripciones de la ciudad, hay descripciones de establecimientos productivos, se habla de las características del puerto, la profundidad de los canales, ¿verdad? Y todas estas imágenes tan hermosas que vemos tienen también un contenido importante desde el punto de vista económico, ¿verdad? Desde el punto de vista de esa dominación que Europa quiere imponer en el control comercial desde el punto de vista de la economía. Y la fotografía en ese sentido viene a suplir un espacio que todavía había quedado, de cierta forma, librado a la fantasía del dibujante. Roland Barthes, en su libro sobre la fotografía, dice algo que corresponde a la época en que él escribe el libro, ¿verdad? Hoy en día con todos los programas informáticos podemos trucar la fotografía con mucha más facilidad. Parte de lo que plantea es que hubo un momento en que lo que está fotografiado sí o sí estuvo frente al objetivo de la cámara, que la persona que está fotografiada allí sí o sí estuvo, ¿verdad?, frente a ese objetivo y frente al fotógrafo. Que en la pintura eso no pasaba, tú podías fingir elementos del paisaje que no existían y nadie lo iba a notar, ¿verdad? Esa es una diferencia que señala, ya le digo, y creo que queda bastante desvirtuado por el camino. Pero es interesante señalarlo porque muchos dibujantes, y esto también lo señala Penos, incorporan elementos en sus imágenes para crear imágenes perfectas. Por ejemplo, la imagen de la pampa tiene que tener un ombú o tiene que tener un ñandú corriendo. Aunque no estuviera en el momento que él lo hace, él lo incorpora porque busca dar una lectura del paisaje lo más completa posible de lo que sería el paisaje pampeano. Y lo mismo sucede con los dibujantes locales. Con la fotografía podríamos pensar entonces que en la mentalidad del siglo XIX se trataba de sortear esa dificultad. Y muchas veces vamos a ver que una enorme cantidad de imágenes que circulan luego impresas, tanto en Europa como en Montevideo, litografiadas o con diferentes medios de reproducción fotomecánica, van a ser copiadas de fotografías. Es decir, la fotografía no va a tener tanto un valor en sí mismo para comercializar, sino para traducirlo a expresiones que se consideraban todavía más asociadas a las bellas artes, ¿verdad? Eran más adecuadas. Las bellas artes van a mantener durante todo el siglo XIX un prestigio que la fotografía no va a desplazar, ¿verdad? Pero evidentemente el detalle está presente. Y también constituyen las fotos una fuente verdaderamente fundamental para acercarlos a la lectura. La lectura que aquí debe ser pormenorizada, porque aparecen los habitantes de los cuartos de la ciudadela, aparecen los nombres de las fondas, ¿verdad?, los diferentes tipos de establecimientos que se habían ido abriendo en los muros. Y de hecho, esta misma foto fue copiada, entre otros, hasta por Pedro Figari, en una de sus primeras acuarelas. Es decir, que la fotografía se convierte en esa fuente imprescindible para los dibujantes y para los litógrafos. Y esta última es un fragmento, es un detalle de una imagen de Jesús Cubera, un fotógrafo que desarrolló su actividad en Montevideo a principios del siglo XX, dejando una cantidad de fotografías impresionantes de diferentes tamaños, inclusive pequeñas fotos que circulaban en las cajas de cigarrillos, ya con una proliferación de una imagen mucho mayor. Y estas son unas vistas panorámicas de Montevideo. Los panoramas como forma de representación fueron bien interesantes porque permitían abarcar amplios horizontes,
¿verdad? Y dar cuenta de una mayor cantidad de elementos del paisaje, de lo que se podía hacer, por ejemplo, tomando una vista concreta de un edificio o de un espacio. Y en este caso, lo que podemos ver es que esta foto está tomada de las antiguas mansardas del Hotel Nacional, ¿verdad? Unos edificios más altos que podían encontrarse en Montevideo en ese momento. Y la intención de cubrir, evidentemente, es mostrar la magnificación de Montevideo. Aquel Montevideo que encontrábamos en 1860 en las vistas de Vigeland, la vista de la ciudad de la bahía, ha sido desbordada por la expansión montevideana. Y aquí tienen un detalle, que es una imagen que mide más de 3 metros de largo, compuesta de varias fotografías pegadas sobre un papel de fondo. Y esto sería un homenaje a Montevideo, sería un homenaje desde los comienzos del siglo XX al progreso de la ciudad, ¿verdad? A su expansión, y también unos orgullosos fotógrafos que están trepados muy valientes a los pararrayos y a los pináculos y a las cresterías de las manzanas para tomar las imágenes. Pero digamos, este pequeño repaso en la iconografía nos muestra esa vocación que tuvo Montevideo y sus dibujantes y fotógrafos y litógrafos por perpetuar la imagen de la ciudad, ¿verdad? Una imagen muy cambiante a lo largo del tiempo y al que se han ido sumando evidentemente todas las imágenes que se han sumado en el siglo XX y las que se están produciendo también hoy en día.